Doncs els aficionats s'han quedat allò amb la mel als llavis perquè després, i mirem per darrera vegada aquesta temporada, la classificació, l'Espanyol finalment ha quedat amb aquesta 8a posició. Després dels números que hem tingut aquesta temporada, 49 punts. 49 punts. Al final, i atenció perquè 49 punts, perquè el descens ha estat molt car aquesta temporada. Aquí la tenim, aquesta classificació final, és això, que els aficionats, ja has vist, Mauricio, que a tots els hi vaig preguntar i tothom em va respondre que estaven satisfets amb aquesta temporada, entenien les dificultats per les que havia passat. I mirem els números que ha fet l'Espanyol. Això de la classificació, Mauricio, és un toc per la temporada vinent. Ara estem veient els números de la primera volta, 11 victòries, un empat i 7 derrotes. Evidentment, uns números magnífics, 34 punts. I a la segona volta, els números, evidentment, ja ho hem dit, els darrers programes no han estat tan bons, amb aquests 15 punts, 4 partits guanyats, 3 empatats i 12 perduts. Més enllà de dir que ha estat una bona primera volta i una no tan bona segona, ¿quina conclusión entre usted? ¿Qué conclusión? Bueno, la conclusión que a veces yo también me canso, ¿no?, de estar justificando, parece que esté siempre con excusas y no son así, es la realidad, ¿no? La conclusión es que hemos hecho una muy buena primera parte del campeonato donde, bueno, cuando tú tienes un equipo con todos los efectivos y cuando la competencia es grande en las posiciones, donde hay 2 delanteros centros, donde hay 2 defensas centrales izquierdos, yo creo que eso eleva lo que es el nivel de la plantilla y el nivel individual y lógicamente que no afectan una salida, 2 salidas, una expulsión, una sanción. Pero sí que la segunda parte hemos tenido esa falta y hemos tenido también que ir haciendo crecer a jóvenes que seguramente habrían tenido menos protagonismo si habríamos tenido todo el equipo al completo. Entonces, parlar de sortides i baixes es refereix a les vendes de jugadors i a les lesions. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo es lo que estoy diciendo, a las 2 salidas más lo que son las lesiones que hemos tenido este año, 8 operaciones, 8 quirófanos. Jugadores como Javi que han estado entrando, saliendo por la entrada que le hicieron el día de la Real Sociedad y que nunca estuvo cómodo. Entonces, ¿qué tengo que decir ante esto? Que ahí está la realidad y como he visto a la gente me voy realmente reconfortado porque la gente, que es esa gran masa silenciosa que no se... Aquesta massa silenciosa és l'article que publicava aquesta setmana el Manel Rodríguez del Nou i que utilitzava precisament aquest concepte que acabes de fer servir tu. No se lo he dicho yo entonces. No. Pero digo que me reconforta porque realmente lo que dice la gente, realmente la gente, lo que siempre decimos, qué inteligente es la gente. Pero por lo general esa gente no se manifiesta, esa gente mira, observa y si no le preguntas, si no le sacas con tirabuzón las cosas, no. Pero eso es lo que a nosotros nos llega desde nuestro entorno, es lo que a nosotros nos llega desde fuera de Barcelona. El reconocimiento a una gran labor, no solamente dentro del campo de juego, sino lo que se está haciendo fuera también, de un proyecto serio y claro, que vamos a pasar por altibajos, por supuesto que sí, que vamos a tener momentos mejores que otros, seguramente que sí, pero que hay una línea clara de trabajo, de idea, de filosofía, y que por supuesto no nos vamos a apartar de ello y que yo soy optimista, donde hoy en el día de hoy creo que dentro de la sociedad abunda el pesimismo y creo que es claro que a veces es así por todo lo que estamos viviendo. Yo soy una persona optimista i veo al Espanyol con buenos ojos de cara a los próximos años. Realment el que se li hauria de preguntar a Pochettino, després de tot el que ha passat aquesta temporada amb les lesions, els traspassos, quantes vegades Pochettino en aquestes 38 jornades ha pogut fer l'alineació que ell volia fer i no la que estava obligat a fer? Sí, difícil, tuvimos que adaptarnos, pero eso forma parte de mi crecimiento también, y de nuestro crecimiento. Y veía a la niña que estaba mirando ahí, que le mando un beso grande, porque decía, hemos jugado muy bien al fútbol. Sí. Y eso yo creo que tiene un valor enorme. Estamos diciendo que el equipo en el último cuarto de liga no ha sacado buenos resultados, pero se ha mantenido una filosofía que creo que hacía muchísimos años que yo no he recordado mucho, una filosofía de entre quien entre en el equipo
jugando de la misma forma, Això és cert. un equipo respetando el buen juego, y yo creo que más allá de los resultados, la afición ha disfrutado del fútbol del equipo. ¿No? Aquest optimisme que té vostès potser que es fixa més en tots aquests valors positius, aquesta filosofia, aquests bons moments, i no tant doncs, en d'altres aficionats que potser es fixen més, doncs, hem fallat amb els equips de sempre, hem tingut partits, Sí, que lo entiendo ¿no? también, lo entiendo, porque tenemos una cultura, estamos muy condicionados por todo nuestro pasado, nuestros hechos pasados, ¿no? Y eso cambiarlo no es fàcil. I que segurament el punt aquest, no, aquesta pancarta sobre l'ambició, ve perquè es va produir en un moment, els traspassos d'en Dídac i d'en Víctor es produeixen en un moment que l'equip té 34 punts i està gairebé en zona Champions. Llavors després ve la davallada. Sí, sí. I clar, aquesta és la sensació que pot acabar fent pensar la gent que no hi ha hagut ambició, perquè s'han traspassat 2 jugadors just quan l'equip està a un passet de la Champions, que es una cosa que ilusiona molt. Sí, pero aquí siempre entran en juego no solamente la decisión del club de vender, sino también las decisiones de los futbolistas. A veces parece que queremos cargar todo con respecto a lo que es el club. También los futbolistas deciden sobre todas estas situaciones. Y los representantes también deciden. También, entonces lidiar contra ellos y los intereses de cada uno. También digo que la necesidad del club, más allá de que no se haya explicado todo lo que quizás también un error nuestro de no explicar realmente la situación verdadera puntual, ¿no? Yo creo que había una necesidad imperiosa de unos ingresos donde realmente había que hacerlos sí o sí, y creo que por eso se ha optado la decisión y han optado la decisión de esa decisión en ese momento, ¿no? Sí, però això sí que és cert que de cara a la temporada vinent i a futures coses que puguin passar similars s'ha de Bueno, parlar quizás Raquel, quizás David, seguramente esto hemos tomado nota todo y seguramente son hechos que vamos a tener que mejorar, que pueden entrar dentro del debe y esto no... Home, els errors estan per aprendre, no? Por supuesto que sí, sí, es así.